día, compañeros, maestra. Mi nombre es Rodrigo Gerardo Ortiz Colunga y acompañado de mi compañero José Carlos Ortiz Cantú, nos vamos a encargar de platicarles un poquito acerca de lo que son las API y las AP. Primeramente, quisiera definir qué es una SAPI. Por nombre, o las siglas, llevan de significado que es una sociedad anónima promotora de inversión. Algunas veces las API también van acompañado de unas últimas siglas que son la C y la V. Esto significa que es una sociedad anónima promotora de inversión con capital variable. Bueno, para comenzar, la maestra nos da una rúbrica, ¿no? En la que tenemos que abarcar varios puntos cuando hablamos de estos temas. El primero es su constitución. Bueno, vamos a hablar acerca de el proceso de constitución de las APIs. Esto es como característica que me parece la verdad bastante bueno, cool, interesante, es que es un proceso que se puede llevar a cabo de manera simultánea, no como en muchas otras sociedades anónimas en donde es un proceso gradual, escalonado, vamos a decirlo, de tal manera. Bueno, se tiene que presentar la asamblea de accionistas para definir o realizar sus estatutos. Deben de tener su denominación autorizada por la Secretaría de Economía. Deben de tener un otorgamiento ante el notario público y además deben de estar inscritos en el Registro Público de Comercio. Además, estas APIs tienen otra característica. Se pueden constituir por suscripción pública, pero sus acciones deben de registrarse y se ajustarán a lo previsto por la ley. Siguiendo con la rúbrica, otro de los puntos que nos pide tocar son los requisitos. Y bueno, estos son establecer su denominación social, como lo habíamos mencionado anteriormente. Otro es definir su objeto social, que muchas veces la gente que no es conocedora del derecho puede llegar a confundir un poquito estos dos términos. El objeto social, a diferencia de su denominación social, es definir de forma clara las actividades que va a realizar la empresa y los alcances que ésta va a tener. Bueno, siguiendo, tenemos a los accionistas y los futuros inversores, que dependiendo de dónde sean, tenemos que aclararlo, ¿no? Ya sean de nacionalidad mexicana, que viene siendo los que están, digamos, con la SAPI aquí en México, ¿no? Y todos los extranjeros, que viene siendo el resto del mundo, vamos a ver, los americanos, europeos, lo que sea. Bueno, estos tienen diferentes requisitos y condiciones que cumplir para poder formar o para ser llamados accionistas o inversores de la SAPI de forma diferente. Entonces es importante tenerlo claro. Bueno, después de esto tenemos la forma de administración y vigilancia. Vamos a descomponer un poquito esto porque puede sonar extraño. La forma de administración no es nada más que el organigrama que va a tener su presidente, secretario, tesorero, etc. Y la vigilancia es la gente, la que está a cargo, simplemente, sus suplentes y la gente que tiene determinadas ciertas acciones para proteger la integridad de la SAPI. Bueno, también hay que definir el capital de la sociedad. Aunque por ley no está establecido que deban de tener un capital mínimo, es de gran importancia definir el valor de las acciones, la cantidad de las mismas y el porcentaje y equivalencia de cada una de estas, ¿no? Bueno, como finalidad, las APIs, como su mismo nombre lo dice, se enfocan en promover la inversión en las pequeñas y medianas empresas, en fomentar su crecimiento y facilitar el aumento de capital junto con la entrada y salida de los socios. Bueno, posterior a esto, se nos pide mencionar las ventajas que puede tener una SAPI. Bueno, básicamente, una SAPI tiene, digamos, una gran cantidad de ventajas. O bueno, más ventajas que desventajas. Y esto suena raro, ya que todo el mundo escogería una SAPI, ¿no? Como su sociedad anónima. Pero dependiendo del enfoque de cada empresa es la decisión que toma. Vamos a ver. La SAPI como ventaja, aunque en muchas ocasiones no se toma como tal, no requiere registrar sus acciones en el Registro Nacional de Valores para su emisión y o oferta, a menos que pretendan llevar a cabo una colocación pública, lo cual ya es un proceso un poquito diferente y en algunas ocasiones más tedioso y complicado por la burocracia y la diferente cantidad de procesos que necesitan llevar a cabo. Pero véanlo de esta manera, ¿no? Para emitir y ofrecer
sus acciones no tienen la necesidad, como otras sociedades anónimas, ¿no?, de registrarlas primero en el Registro Nacional de Valores, llevar todo un proceso a cabo, esperar unos 2 o 3 días de aprobación. Todo ese proceso largo se evita. Y es la verdad de las mejores cosas que puede tener una SAPI. Bueno, otra de las ventajas que tiene es que te permite diferenciar los derechos que tiene un socio respecto a otro. Y esto no pasa en ninguna otra sociedad anónima. Esta te permite promover mecanismos para la protección de los inversionistas y los socios minoritarios, que muchas veces en otras sociedades anónimas o simplemente en otras sociedades no se ven protegidos o muchas veces quedan, digamos, expuestos o vulnerables a lo que pueda pasar. Digamos, si la empresa va bien, a ellos les ver bien; si la empresa va mal, ellos también terminan perjudicados, ¿no? En cambio, aquí hay muchos mecanismos que protegen a los inversionistas de gran y pequeña escala. Algo a mencionar es que la SAPI de capital variable es la única sociedad que permite tenerle a los socios diferentes derechos. Pero primero es importante que la gente conozca cuáles son los derechos de un socio, ¿no? Estos principalmente se clasifican en dos ramas. Tienes tus derechos económicos y tienes tus derechos corporativos. Son cosas completamente diferentes, a pesar de que ambos son derechos. Los derechos económicos, entre otros, se podrían mencionar como el derecho al dividendo. Ese dividendo es la parte correspondiente de las ganancias de la sociedad. Vamos a suponer, ¿no?, que a la sociedad le va muy bien este año y tiene 10 socios, ¿no? Tiene utilidades de 10 millones, ¿no? Vamos a suponer. Tienen destinadas que 7 millones van a estar resguardados y que 3 millones son lo que queda de dividendos para repartir entre sus 10 accionistas. Entonces a cada uno de ellos les va a tocar una parte correspondiente de esta utilidad, que es algo realmente interesante y, digamos, suena muy interesante el beneficio que podríamos llegar a tener si fuéramos accionistas o socios de una SAPI. Ahora, por otra parte, los derechos corporativos son, digamos, si estás en la mesa de socios o de accionistas, que tengas el derecho a voto, ¿no? Que tengas voz dentro de la mesa de accionistas, que tu opinión tenga un peso, que cuente para las grandes decisiones de la empresa, o bueno, de esta sociedad. Ahora, ya mencionamos muchas ventajas, ¿no? Y no queremos dejar que la gente crea que todo es positivo y que todo es de color de rosa, porque realmente no lo es. Bueno, las desventajas de las sociedades anónimas promotoras de inversión, como ya sabemos, las APIs. Estas usualmente incurren en altos costos administrativos y legales, ya que por un lado requieren contadores que administren las finanzas, que reporten al fisco los impuestos correspondientes que deben de pagar, y por otro lado es necesaria la asesoría legal para los asuntos del gobierno corporativo, que muchas veces son muy tardados y tediosos. Entonces de esto no se salva. Otra desventaja es que los ingresos deben de declararse cuando se haya entregado el bien o prestado el servicio, independientemente de que sean cobrados en ese momento. Digamos, yo tengo un contacto con alguien, ¿no?, y vamos a cerrar un trato. A pesar de que el trato esté cerrado y yo preste el servicio, digamos que soy una empresa de limpieza, ¿no? Yo voy y limpio, y a mí me dicen, bueno, te voy a pagar a crédito, ¿no? Y ese crédito lo tengo a 60 días, entonces a pesar de que yo reciba ese crédito efectivo dentro de 2 meses en mi reporte de impuestos mensual, yo tengo que reportar ese ingreso que aún no tengo de forma física, ¿no? No he entrado al flujo de efectivo de mi empresa. Esa es una pequeña desventaja. Bueno, además tenemos la alta carga tributaria, particularmente en la repartición de dividendos, que hemos mencionado previamente como uno de los beneficios. Sí, es un beneficio, pero a pesar de esto, ya saben que los impuestos son necesarios. Se supone que los gobernantes del país deben de gestionarlos de manera adecuada, ¿no?, para fomentar la inversión de todo el país, mejorar, hacer obras públicas, miles de funciones que realmente deben de tener los impuestos, que muchas veces nosotros como ciudadanos no vemos reflejado del todo, pero eso ya es tema aparte. Bueno, por lo tanto, doy por concluida esta parte acerca de las APIs y a continuación les hablará mi compañero
José Carlos Ortiz Cantú acerca de la SAP. ¿Qué es el SAP? El SAP son empresas que constituyen uno de los pilares del mercado de valores mexicano y en esencia son un tipo especializado que se deriva de las sociedades anónimas con una característica que se hace diferente. Estas sociedades anónimas tienen como posibilidad comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y vamos a hablar de varias cosas. Primero vamos a ver cómo se constituye una sociedad anónima bursátil. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar la razón social, SAB, que es Sociedad Anónima Bursátil. Se define quiénes serán los socios y accionistas. Se reúne la información necesaria para la redacción de los estatutos sociales. Se acude ante un notario para formalizar la constitución y dar aviso del uso de la razón social. Y se deben obtener los permisos y licencias necesarias para poder empezar las operaciones de lo que va a ser la empresa. También existen varios requisitos que se deben de cumplir para poder generar las sociedades. Estos son las restricciones para la transmisión de accionistas, establecer causas de exclusión de accionistas o para ejercer derechos de separación o retiro, permitir las emisiones de los accionistas especiales, restricciones de voto o no tener voto, limitaciones o aplicaciones de reparto de utilidades y otorgar el derecho al voto. Esos son los requisitos que deben de cumplirse para poder generar la sociedad y poder estar bien. También dentro de... Existen muchos beneficios que nos ayudan a tener una buena sociedad anónima bursátil. El primero de ellos es que no hay limitación en el número de acciones que puede tener un accionista. Otro de ellos es que debe tener un consejo de administración y un director general es obligatorio. Los accionistas de la sociedad también tienen derecho preferente para comprar acciones antes que los demás. Los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Debe tener un comité de auditoría y auditor externo también. No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren totalmente pagadas. Solo podrán emitir acciones en las que en la de los derechos y obligaciones de los titulares no se encuentren limitados o restringidos, y esto se le denomina acciones ordinarias. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede autorizar la emisión de acciones distintas. También tenemos varias ventajas y desventajas en este tipo de sociedades. No todo son ventajas, también existen desventajas. Pero quisiera platicar primero de las ventajas. Voy a mencionarles algunas que existen. Y pues porque es bueno tener una sociedad anónima bursátil. La primera es que el valor de la empresa aumenta al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Y esto creo que es muy importante porque pues te da mucho valor como empresa y pues te das a conocer mucho. Se reducen mucho los costos. Obtienes una liquidez inmediata. Tienes mejor imagen y proyección como empresa. Eso quiere decir mucho porque pues te das a conocer y tu empresa se va a ir pues muy arriba, ¿verdad? Tienes un mejor financiamiento a través de varias fuentes y mayor transparencia al compartir su información y financiera. También tenemos lo que son las desventajas. No todo son ventajas ni todo es bueno. Voy a mencionarles varias desventajas que tenemos, que son unas de las más importantes porque pues sí ayudan a saber que no todo está bien, no todo es bueno, no todo es... Tener muchos socios no implica hacer algo bueno. Y vamos a empezar con la primera. Las sociedades anónimas son muy rígidas, son muy complejas y son muy estrictas a la hora de gestionar su funcionamiento. Y esto pues impide
impide cierta flexibilidad en lo que es pues la evolución de la empresa y de los socios, ¿verdad? Al ser empresas que suelen requerir varios socios o tener una gran cantidad de inversores, no es la opción prioritaria para el empresario individual. También otra que tenemos, que es muy importante, se hace imposible controlar la entrada de personas desconocidas a la sociedad en caso de estar en la bolsa o de salir en la bolsa. Y cada vez que haya un cambio en la organización, es obligatorio, esa fuerza, modificar los estatutos.